nos acercaron esta información. Hablamos de tener coraje y de tener convicciones para plantarle y plantarse ante el poder político hoy. Y encontramos a Javier Garín, abogado, denunciante, que ratifica la denuncia a Milei y Villarroel por apología del terrorismo de Estado e incumplimiento de deberes. Miren ustedes cuántas cuestiones. Esto está radicado en el juzgado en lo criminal y correccional federal número 1. Bueno, y vamos a hablar con él, ya que nos han hecho y nos han promovido la posibilidad de saber cómo ha encuadrado esto, que ya lo venían diciendo algunos. Incluso hubo unos juristas que se juntaron hace unos días para tratar si no le encuadra ya el juicio político, entre otras cuestiones. Él vive en Loma de Zamora, en el distrito del conurbano bonaerense de Banfield. Se llama Javier Garín, como mencionábamos recién acá. Luis Coria te saluda en Los Toldos, en la tierra donde nació Evita. Javier, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Luis? Bueno, saludos a todos los oyentes. Gracias por atendernos, gracias por estar del otro lado y contanos un poco cuándo tomaste esta decisión, por qué, contanos. Mira, la decisión la tomé el 24 de marzo. Hacía muchos años que yo no iba a la plaza porque, bueno, llegó un momento en el cual dije, es trabajo de las nuevas generaciones venir a la plaza el 24 de marzo. Yo ya hice mi aporte, pensaba así. Sí, Pero este año decidí volver a ir por la agresión que se está viviendo desde lo político, en lo que el gobierno llama una batalla cultural y que en realidad es un intento de resignificar y justificar el terrorismo de Estado. Y eso a mí me parece totalmente inaceptable. Toda mi vida milité en derechos humanos, empecé a militar en tiempos de la dictadura cuando era estudiante de Derecho en la UBA. sí, Viví todo el proceso de la CONADEP, del informe del juicio a las juntas, del informe de Sábato primero, del juicio a las juntas después. Uno de los jueces del juicio a las juntas fue profesor mío de Derecho Penal en la Facultad de Derecho. Y bueno, siempre consideré que eso era tal vez lo más importante que se había hecho en Argentina. Después apoyé todo el proceso de nulidad de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios de lesa humanidad. Fui abogado de casos de víctimas de gatillo fácil, casos ambientales, obreros desaparecidos en la planta Molinos del Río de la Plata. Es decir, siempre tengo 37, 38 años de profesión. sí. Entonces, para mí es inaceptable que venga un señor, por más que lo haya votado la mayoría del pueblo argentino, y una vicepresidenta también eh, en mutuo acuerdo, a poner en cuestión el concepto del terrorismo de Estado. Claro. Y esto es lo que vienen haciendo. Entonces yo me indigné ese día 24, al día siguiente me puse a preparar la denuncia y la presenté. Recayó en el juzgado de Servini, de la doctora Servini, y ayer fui a ratificarla, presté declaración, acompañé documentación y algunos elementos más. Pero creo que para mí está configurado claramente el delito. Por supuesto, después habrá que ver ante la justicia qué es lo que opina, qué es lo que opina la jueza, qué opina el fiscal. Pero para mí existe claramente todas las requisitos del tipo penal, son dos. Uno es la apología del delito, que se configura cuando el presidente, la vicepresidenta, el señor Joffre, Sí, principalmente los principales denunciados, justifican los crímenes de la dictadura sin hacerlo directamente. O sea, no dicen que está bien el terrorismo de Estado, ajá. pero dicen, bueno, hubo una situación de guerra, hubo excesos, y de alguna manera quieren demostrar que en realidad no fue un plan de exterminio sistemático llevado a cabo por la dictadura militar en total ilegalidad, Sí, sino que habría sido los excesos de algunos que se le fueron la mano. Y esto hay
de sentencias en la justicia federal argentina que dicen lo contrario, Sí. basados en pruebas, no en opiniones. No, no, No se trata de fue opinar. planificado Claro. claramente el plan Cóndor y las demostraciones con un montón de datos a partir de ahí, de que era una estrategia de avanzar, ¿no? Como sea, en los países de Centroamérica y Sudamérica, con el gobierno estadounidense avalando, ¿no? Avalando y acompañando y apadrinando muchas de estas decisiones, incluso, bueno, el tema de haber logrado hacer copias triplicadas inclusive de las listas, iban a buscar, había una lista que iban a buscar, fue todo pensado. Esta es la teoría de los dos demonios. Bueno, hay ejemplos muy grandes en la historia, pero en Alemania no juega más. Esa es una inquietud que siempre escucho cada vez que nos juntamos en la plaza o marchamos en algún evento donde bueno, se grita por el nunca más y se habla de los derechos humanos. ¿Por qué acá sí se puede hablar tan livianamente y hay otros países, ya que nos gusta tomar ejemplos del primer mundo, donde esto no es chiste y va a sencar en serio? Bueno, hay una situación muy clara que se vivió tanto en Italia como en Alemania, que fue el ascenso del fascismo y del nazismo, que dejó muy marcadas esas sociedades. En Alemania, agreguémosle que durante muchos años el país estuvo dividido, la mitad estuvo ocupada por el régimen comunista sostenido por la Unión Soviética. Entonces, nos encontramos con dos dictaduras sucesivas que vivieron los alemanes. Entonces, ahí está, claramente está prohibido hasta usar el bigote de Hitler, Sí, ¿no? sí. Eso es considerado una apología y uno va preso si se deja el bigote de Hitler o toma todo esto a la ligera o dice, no, no fueron 6 millones de judíos los que mataron en el Holocausto, sino que fueron 1,5. Eso va preso. Sí, 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 sí. ¿Me explico? Sí. En Argentina existió hasta el 10 de diciembre un compromiso que todos los partidos políticos, todos los sectores de la sociedad respetaron, que fue el nunca más. O Claro. sea, después de una experiencia tan dura como la que se vivió en los años 70, bajo la dictadura militar, la sociedad decidió decirle nunca más a esto. Entonces, claramente, más allá de los idas y vueltas, después vinieron las leyes de impunidad, los indultos, pero había un acuerdo que nunca más se podía volver a reeditar el terrorismo de Estado. Bueno, este acuerdo parece que ahora, el 10 de diciembre, se quebró, porque llegó al gobierno una fórmula presidencial cuyos dos integrantes han sostenido repetidas veces discursos negacionistas y discursos que tratan de justificar o minimizar el terrorismo de Estado. Sí. Pero a ver, no se trata de una opinión. Esto es lo que quiero que quede claro. Porque a veces cuando me entrevistan por este tema, me dicen, bueno, pero no se puede penalizar las opiniones. No, no se trata de una Ah, opinión. Se bien. trata de ir en contra de las pruebas que recopiló la justicia federal argentina durante décadas acerca de los crímenes que se cometieron bajo el terrorismo de Estado. Entonces, no es admisible que quienes ostentan la máxima magistratura de la República salgan a decir que en realidad en los años 70 hubo una respuesta represiva que según ellos estaría justificada porque antes hubo crímenes de la guerrilla y que había un estado de guerra y que por lo tanto había que de alguna manera se cometieron excesos en ese estado de guerra. Esto no fue así. Sí, sí. O sea, esos argumentos fueron expuestos por los defensores de Videla, de Macera, de Agotti, de los comandantes en el juicio de las juntas en el año 1984-85. Ujú. Y los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron esos argumentos. Y Sí, no sí. eran kirchneristas, no eran comunistas, no eran un relato ideológico, sino que eran jueces más bien conservadores
y que en base a la prueba reunida dictaminaron que no había ni un estado de necesidad, ni un estado de emoción violenta o turbación del ánimo provocada por la agresión de la guerrilla, y que no había un estado de guerra actual, porque si bien hubo una agresión de parte violenta de las organizaciones armadas, la misma había sido desbaratada. En 1975 el operativo Independencia arrasó con el ERP en Tucumán. Sí. La guerrilla en Tucumán fue aplastada. El último episodio de la guerrilla del ERP fue la toma del regimiento Viejo Bueno, acá cerca en mi barrio, donde los masacraron a todos. Y los que no masacraron fueron presos. Claro. Entonces, militarmente el ERP estaba desarticulado, Montoneros también estaba seriamente comprometida su capacidad militar, y por lo tanto, cuando se produce el golpe de Estado, es mentira que se produjo para combatir al terrorismo. Se produjo para implantar un modelo económico que lo llevaba adelante Martínez de Hoz, con el apoyo de las juntas militares, de las Fuerzas Armadas en ese momento, y que decidió combatir a la oposición política, aplastarla, erradicarla, mediante un plan de terror. Entonces se secuestraban no solo a quienes habían integrado organizaciones armadas o que habían tenido alguna relación lejana por ahí con las llamadas organizaciones de superficie, como era la Juventud de Trabajadores Peronistas, etcétera, sino que también iba contra los dirigentes y militantes peronistas, contra los de los partidos de izquierda que actuaban en forma legal y no en la clandestinidad. Sí. Iba también contra dirigentes sindicales, sociales. A ver, no, la represión fue contra todos. Sí, fue contra todos. Y la apropiación de los bebés, y la apropiación de los bebés, ¿cómo se justifica cuando uno llega a ese punto y si tuviera que volver a rediscutir todo, cómo llega a ese tono de encontrar que todo valía? ¿Cómo justifican las torturas? Es que justamente la Cámara Federal dijo que no todo valía, que lo que se hizo no era justificable. Claro. Y lo dijeron todos los tribunales que juzgaron delitos de lesa humanidad. No hay manera de justificarlo, porque a ver si entendemos cómo fue el mecanismo. El mecanismo consistió: dieron el golpe de Estado, derrocaron a Isabel, la mandaron presa 5 años, sin ningún tipo de proceso, sin acusación penal. Detuvieron a toda la cúpula de la CGT, fueron todos presos, sin ningún tipo de juicio. Alguno dirá, bueno, que se joroben, son los sindicalistas, les tienen bronca, está bien, pero, digamos, no se puede detener a la gente sin juicio. Claro. Sin una acusación penal. Después, pero lo peor fue lo que hicieron con la gente común, que no formaba parte de la dirigencia o que eran militantes de base. Los iban a buscar, el ejército los iba a buscar a sus domicilios o a sus casas, los secuestraba, entraban, allanaban domicilios sin orden de juez, entraban, golpeaban a todo el mundo, robaban todo lo que encontraban, saqueaban. Además, sí. Se llevaban a la persona buscada, después primero la cagaban a palos delante de los familiares, después se la metían en una capucha, la subían a un auto, la llevaban a un lugar clandestino, un centro clandestino de detención, donde esa persona era torturada, para obligarla a dar nombres. Sí. De cualquiera, daban nombres de cualquiera, porque bajo tortura el ser humano dice cualquier cosa. Entonces señalaban a cualquiera, después iban a buscar y secuestraban también a las personas, a los nombres obtenidos bajo tortura. Después esas mismas personas eran, en algunos casos, unos pocos casos llegaron a recuperar la libertad, y en otros directamente los mataban, los ejecutaban, los tiraban en una fosa clandestina o los arrojaban al mar o al río en los llamados vuelos de la muerte. Sí. Entonces, ¿qué accionar es ese? A ver,
Ernesto Sábato lo dice con claridad en el prólogo al Nunca Más, que yo le pido a la gente joven que no conoce estas cosas que lo lea, Sí. que lo lea, porque es muy claro lo que relata. Y dice, nosotros recabamos miles y miles de testimonios, en donde un mismo plan se aplicó en todo el país, en Sí. todas las provincias, en todos lados la misma metodología de secuestrar, es decir, que no podemos hablar de excesos, sino de algo que fue ordenado Desde la desde cúpula. la Sí, 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 conducción, sí, sí, sí. digamos, Sí. y fue aplicado en todo el territorio igual, de la misma manera. Entonces, dice también, en Italia también tuvieron atentados, también hubo bombas, hubo secuestros, como en Argentina los hubo en la primera mitad de los años 70, pero Italia no los combatió yendo a secuestrar y torturando y matando en la clandestinidad, sino que juntó pruebas, llevó a juicio a los líderes de las Brigadas Rojas y los condenó y los envió a la cárcel. Claro. Entonces, este es lo que el Estado de Derecho. En Argentina no hubo Estado de Derecho, hubo la aplicación de un plan que, como vos bien señalaste, ya se aplicó no solo en Argentina, sino en otros países. Y bueno, con el agravante, digamos que en determinado momento, bajo el gobierno de Jimmy Carter, ese gobierno norteamericano Ajá. se opuso a este terrorismo. ¿Y qué decían los militares argentinos? Decían que Jimmy Carter era comunista. Es decir, así como Milei trata a todo el mundo de comunista, bueno, en esa época también, obviamente. Y si te decían comunista, era el primer, si vos no eras Jimmy Carter, sino un simple ciudadano, y te tildaban de comunista, de marxista, de guerrillero, de lo que fuera, el paso siguiente era que te iban a buscar y desaparecías. Entonces, esa es la realidad que se vivió y a la cual ahora pretenden justificar. Sí. Entonces, yo por eso creo que estos delitos no es opinión, no es una opinión válida de Milei o de Villarruel, sino que ellos están llevando adelante un plan que llaman batalla cultural Sí. contra el kirchnerismo y contra la izquierda, dicen, pero en realidad lo que buscan es legitimar el golpe de Estado del 76 y el terrorismo de Estado. Y en ese marco convocaron a un tipo que lo viene haciendo esta operación ideológica hace muchos años, que es el Tata Joffre, Sí. Juan Bautista Joffre, que es hermano del secretario legal o subsecretario legal de Videla, que además es representante del lobby de los represores, que fue secretario de inteligencia de Menem en la época en que se dictaron los indultos. Dicho sea de paso, se quejan de que los montoneros están libres y resulta que ellos los pusieron en libertad. Ja. Joffre junto a Menem, ¿no? Sí. Porque Firmenich estaba preso y fue indultado por Menem en medio de un acuerdo que se llamó de pacificación, en el que se indultó a los represores y a los líderes montoneros y del ERP. Pero todo eso parece que lo hemos olvidado, que tenemos mala memoria los argentinos. Bueno, esta misma gente, ahora, después se dedicó Joffre a escribir libros justificando el terrorismo de Estado, diciendo que acá había una violencia insoportable y que, bueno, en definitiva parece ser que no había más remedio que hacer desaparecer gente. Hacia esto apuntan los libros del Tata Joffre, incluso hay uno que se titula Fuimos Todos, como dando a entender que los crímenes que cometió Videla en realidad lo cometió el conjunto de la sociedad argentina, y no es así. La sociedad argentina estaba bajo un estado de terror, bajo un estado de conmoción, y en ese marco, quienes tenían a su cargo las máximas autoridades del país que habían llegado al gobierno por la fuerza, aplicaron un plan de exterminio terrorífico que contribuía a que la gente se callara la boca por miedo, obviamente.
Claro. Algunos sabría que estaban de acuerdo, pero no era toda la sociedad argentina, porque eso es una manera de diluir la responsabilidad criminal que tuvieron estas personas. Sí. Y bueno, este es el relato que quieren ahora implantar. Y es un relato que yo creo que hay que combatir, porque no es una cuestión de que hay que, como ellos pretenden, que se trata de reemplazar el relato kirchnerista por uno libertario. Porque la verdad que el tema de los derechos humanos no es patrimonio del kirchnerismo. No. Por más que se lo haya intentado apropiar, no es así. Es del conjunto de la sociedad. Fue un esfuerzo de toda la sociedad. Hizo un aporte importante Néstor Kirchner, pero no es algo que podamos catalogar como una cuestión partidista. Es más, yo nunca estuve de acuerdo con la partidización de los derechos humanos. Siempre creí que era un error. Y bueno, en este marco es que me sentí obligado a hacer esta denuncia, Sí. porque alguien tiene que reaccionar. Sí, 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 No puede también. ser que están todos callados, todos se callan la Hay un boca. estado de pasividad también, no sé si porque especulan, porque hay no digo ya del sector de la sociedad, porque hay obviamente más de la mitad que lo votó, aunque en un estado y en un contexto de balotaje donde probablemente es un voto más anti lo que ofrecía el gobierno hasta el 2023 con su candidato que a favor de la imagen de quien hoy es presidente, aunque él le agarre la bandera de que tiene imagen positiva y todo eso que quiera mencionar. El tema es que en un montón de aspectos pareciera ser que ahí yo le apunto a los dirigentes. Hay un montón de dirigentes que están especulando, que están agazapados. Son muy pocos los que reaccionan y los que alzan la voz en representatividad de un sector de la sociedad que los ha acompañado a nivel municipal, provincial, nacional. Pareciera ser que hay que esperar que decante, que el tiempo va a hacer lo suyo. Y me parece que hay otros temas como este que estás tratando vos que no se puede ser tan pasivo y no se puede dejar pasar por alto todo porque ellos son muy hábiles también, más allá de su brutez y de su inhumanidad, son muy hábiles también porque además cuentan con el poder real, ¿no? Que los apadrina Claro. permanentemente, ¿no? Y eso obviamente jugar con el caballo del comisario y eso es mucho más cómodo, pero más allá de eso que hay un sector facho de la población que está agazapado y que tiene bronca contra el negro, contra la mujer, contra el originario, contra el pobre, bueno, contra el villero y todos esos, etcétera. Esto me parece que a lo que vos le apuntás me parece la matriz, el corazón, la raíz de donde ha sido, entre otras cosas, reconocida Argentina fuera de nuestras fronteras y muchas de esas luchas de madres y abuelas han sido ejemplo a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta y no puede pasar así porque sí. Vuelvo con todo esto que te digo y con tu experiencia de casi 40 años en la justicia, ¿tenés confianza en esta justicia? ¿Tenés confianza, bueno, conviviendo con un montón de actores que administran esta justicia que en derechos humanos es imposible dudar de todo lo que se ha argumentado y ha escrito en el camino de esta historia? Yo creo que la justicia sabe muy bien que esto que digo es así, que está plenamente demostrado lo que pasó en los años 70 bajo la dictadura y que la forma en que se han manifestado el presidente, la vice y el señor Joffre son una apología del delito, pero Bien. de allí a que eso sea admitido o no, bueno, hay un largo trecho. Sí, 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 sí. También yo creo que hay un incumplimiento de deberes, porque a ver, vos señalaste, sí tiene buena imagen, no votó mucha gente, a ver, pero no votaron a Napoleón Bonaparte, Claro. ¿me explico? Sí, sí. No es un emperador, acá estamos en un Estado de Derecho, en el Estado de Derecho hay que respetar la Constitución y las leyes. Sí. La Constitución dice que la base del Estado de Derechos es el respeto a los derechos humanos. Incorpora convenciones internacionales de derechos humanos que condenan la desaparición forzada, la tortura, etcétera. Entonces, ellos tienen la obligación de cumplir esto. Claro.
de cumplir también una ley como es la ley que instituye el Día de la Memoria para conmemorar a las víctimas del proceso militar, Claro. no para acusarlas generalizando que eran todos terroristas y ponían bombas, como se hizo en ese video. Sí, ¿Me explico? sí. Yo te puedo contar infinidad de casos, gente que yo he conocido, gente con la que he hablado, que he tratado, que son víctimas de la dictadura, que han sido torturados, han sido privados de su libertad, y ninguno de ellos pertenecía a una organización armada. Uno fue, me acuerdo, un señor que era de Bahía Blanca, y lo secuestraron por ser sindicalista del sindicato municipal. Sí. Lo torturaron despiadadamente. Y después lo siguieron torturando después de que lo liberaron, porque el mismo torturador se presentaba en su lugar de trabajo, a decirle, te estamos vigilando, gordito, cuídate. Y él reconocía la voz. Te puedo comentar del caso que me llamó una señora el otro día a raíz de esta denuncia. El padre de ella, desaparecido. ¿Sabés lo que era? ¿Era terrorista? No. Era funcionario. Era funcionario de carrera del Ministerio de Economía y Videla lo nombró a cargo de la dirección, creo, de inversiones extranjeras, porque era un hombre de carrera. Sí. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué lo secuestraron? Lo secuestraron porque se opuso a la compra de la compañía ítalo-argentina de electricidad, que era un negociado que quería llevar adelante José Alfredo Martínez de Hoz. Lo secuestraron por eso, lo torturaron y lo hicieron desaparecer. Nunca más lo vieron. Y esta señora, entre otras cosas, tuvo en sus manos copias de las declaraciones que le arrancaron bajo tormentos a su padre, torturado en el batallón 601 de inteligencia por el torturador Pedro Vergés, Héctor Pedro Vergés, y esos testimonios los quisieron negociar y pedían $500,000 para dárselos a los periodistas en los años 90, a través, algunos dicen, sostienen que a través de ¿quién? De Joffre, Juan Bautista Joffre. Fue señalado como haber tenido en su poder esos documentos que pertenecían al batallón 601 de inteligencia. Entonces estamos hablando de un escándalo espantoso que la gente ha olvidado, muchos ni siquiera saben que pasó todo esto. Entonces que vengan ahora y lo pongan a Joffre al frente de un video el Día de la Memoria para decir que en realidad eran todos terroristas, sí, y que eso es como una manera de decir, bueno, estuvieron bien en matarlos, ¿me explico? Sí, sí, sí. Estuvieron bien en liquidarlos, torturarlos, etcétera. Que el gobierno haga eso es para mí un delito, dos delitos. Es la apología del terrorismo de Estado y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, y es también un abuso de autoridad. Por lo que ya te dije, la gente lo eligió para que gobierne, no para que imponga la reivindicación del terrorismo de Estado. Habrá algunos de los que lo votaron que estarán de acuerdo con eso. Yo estoy seguro que la mayoría no lo votó por eso, lo habrá votado por otros motivos. Entonces él no tiene ningún derecho a hacer eso. No lo tiene y está cometiendo un delito. Él, Villarruel y Joffre. Por eso los he denunciado. Esperemos que la justicia se ponga a la altura, porque alguien le tiene que decir que no, le tiene que decir, yo no estoy pretendiendo, a ver, entendeme bien. Sí. Yo no estoy pretendiendo hacer un juicio político. ¿Me explico? Sí, sí. Eso hay otras personas que por motivos políticos sostienen eso. Yo estoy defendiendo una cuestión legal, una cuestión de la juridicidad. Entonces, si después le hacen un juicio político, bueno, eso es algo que a mí no me incumbe. Está bien. Yo lo que pretendo es que la justicia diga, esto no se puede decir, señor Milei, señora Villarruel, no lo pueden decir. Decir eso es delito. Llevar adelante esta política es delito. Si le quieren dar una pena en suspenso o le quieren imponer una probation y obligarlos, no sé, a concurrir al Día de la Memoria y a honrar a las víctimas de desaparición forzada, a mí me doy por satisfecho. Yo no estoy pidiendo que vayan presos. Sí. Pero acá alguien tiene que poner el límite. No se puede permitir que digan cualquier cosa. Comprendo.
Sí, acompañamos, obviamente, desde acá, me imagino con la bronca que por momento hablás, porque hasta se te hace un nudo en la garganta, y con esos relatos y esas historias de las que fuiste conviviendo y de las que te fueron contando un montón de víctimas y cercanos a ellos, y que todo sea y se viva hoy en estos tiempos de 2024 tan livianamente, porque sí, obviamente que necesitamos mucha más memoria, verdad y justicia, y acompañamos esta denuncia, Javier. Ojalá que, bueno, en el correr de la semana, de los meses, tengamos novedades también de que todo avanza en su debido proceso y, bueno, y tenernos al tanto, si te parece. Bueno, con mucho gusto les voy a mandar toda novedad. Algún día, si ustedes quieren, les puedo contar gente que yo he conocido y las Sí, cosas que me han contado, sí. porque yo he recorrido el país dando charlas de derechos humanos. Ah, bueno, dale, Las dale, cosas, dale. ¿querés que te cuente? Bueno, un fenómeno. Si a vos no te incomoda, No, 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 eh, no, no, no. yo tengo dos amigos, Luis y Oscar Alfaro. Son dos hermanos. Sí. Nacieron en Bolivia, se radicaron en Jujuy y formaban parte de un grupo que apoyaba al doctor Aredes, que había sido un intendente que no era subversivo, era radical, Sí. en la localidad de Libertador General San Martín, donde está el ingenio Ledesma. Ajá, en Jujuy, sí. Este, este intendente era doctor y atendía a los enfermos y ayudaba, porque el trabajar en los ingenios produce enfermedades. Ujú. Ayudaba a la comisión interna que dirigía el sindicato en el ingenio Ledesma y además había sido intendente, es decir, que era una persona muy conocida. Sí. Fue secuestrado, cuando lo secuestraron a él, lo secuestraron dos veces, a la segunda vez desapareció, pero en una de las volteadas cayeron estos dos amigos que ellos simplemente colaboraban, eran Luis y Oscar. colaboradores, Sí, Luis y Oscar. sí. Tenían 18, 19 años, Jo, uno y otro, ¿no? Bueno, los pusieron en una mesa, encapuchados, uno al lado del otro, y le aplicaban picana a uno para que el otro escuchara cómo gritaba el hermano. Y después torturaban al hermano para que el primero escuchara cómo lo torturaban. sí, sí. Bueno, eso era lo que hacían. ¿Qué justificación puede haber para eso? No, no. Unos chicos, Pibito de unos 18. muchachos, Sí, sí, sí. sí, 18, que no 19. eran guerrilleros, no eran nada, eran militantes. Bueno, te puedo contar el caso de una señora que sí estaba involucrada en la militancia política dentro de Montoneros, Ujú. pero que eso no autoriza a que le hicieran lo que le hicieron. La secuestraron a esta señora, la torturaron salvajemente, Sí, le hicieron submarino húmedo, sí, que es meterle a una persona la cabeza en un el tanque de agua. sí. Entonces la señora quedó tan traumada por este motivo que un día estaba en el dique El Cadillal, en Tucumán, y estaban los hijos, después de que la liberaron, ¿no? Sí, sí. Porque los traumas continúan de por vida. Entonces estaba mirando a los hijos jugar y uno de los hijos se le dio vuelta al bote. ¿Qué sucedió? Que ella no se pudo tirar al agua para rescatarlo No. por el trauma que tenía producto del submarino húmedo. Sí, 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 sí. Y el chico murió ahogado. Entonces, vos te imaginás el daño psicológico que tenía esta señora. Un día fui para el aniversario, el bicentenario de la batalla de Tucumán, a dar una charla sobre el general Belgrano en Tucumán. Y esta señora participa, viene a escuchar la charla y me dice, ¿podés pasar por casa, tomamos un café antes de que te vayas? Me cuenta esta historia. Saca un vaso de whisky, lo pone en un brazo del sillón donde estaba sentada en su casa y de un cajón saca un revólver No. y dice, yo todos los días me siento acá con un vaso de whisky en una mano y un revólver en la otra, a ver si tomo whisky o me pego un tiro. ¿Me explico?
Entonces, estas son las consecuencias psicológicas del terrorismo de Estado que no te la cuentan. No, no. Tengo el muchacho que fue secuestrado en Bahía Blanca. Ese muchacho nunca me dijo a mí que había sido desaparecido. Lo conocía hace años y nunca jamás me dijo, yo fui desaparecido, a mí me secuestró la dictadura. Jamás. Un día tomando mate, se animó y me contó. Y cuando me contó todo esto, también me dijo lo siguiente. A mí me ponían en una cama inclinada, con los pies para arriba, la cabeza para abajo, atado, las manos a los costados de la cabeza, estaba sobre no era un colchón, era un elástico de metal para que corra más la electricidad. No. Tenía los pies atados, entonces en cualquier momento del día o de la noche, porque yo no sabía si era día o noche porque estaba enmascarado, me pegaban con un palo en las plantas de los pies. No. O me pegaban con un palo en los codos, que los tenía para arriba. Entonces después venían y me aplicaban electricidad con unos cables. Dice, y lo peor de todo no era cuando me ponían electricidad en los testículos. Lo peor de todo era cuando me ponían en la cabeza. No te puedo explicar el sufrimiento que es que pase electricidad por tu cerebro. Eso me lo contaba este hombre mientras tomábamos mate y yo me quedé atónito. Un día después de muchísimos años nunca se había animado a contar eso. Después me dice, me tuvieron así varias semanas. Después me sacaban al campo y decían, bueno, te vamos a fusilar, te liberaste, te vamos a fusilar, así no vas a sufrir más, vamos a acabar con tu sufrimiento. Lo ponían contra un paredón y hacían un simulacro de fusilamiento, una y otra vez. Después le dijeron, mirá, lo que vamos a hacer, a vos te vamos a soltar, pero no para que vuelvas a tu casa. Te vamos a soltar en medio del desierto con un tajo en la pierna, así te desangrás mientras tratás de salvarte. Eso le decían todo el tiempo. Al final, después de haberse saciado de hacer de todas estas cosas, le dijeron, bueno, vení que es tu último día, ahora sí es tu último día, de verdad. Y él pensó que lo iban a fusilar. Bueno, al final lo llevaron, no sabía por dónde, y lo dejaron con una capucha en la cabeza en una calle de Bahía Blanca. Pero perdón, entonces, esto después de meses, de años capaz. Después de varias semanas, sí. Lo liberaron porque evidentemente no tenían de dónde agarrarse, porque si no lo hubieran matado. Claro, porque entonces, ante tanta tortura no te da nombres, quiere decir que no tenía nombre, no tenía más. Claro, no tenía nada para decir. Claro. Bueno, finalmente este hombre le pregunto, pero ¿vos te acordás de eso siempre? Dice, no hay día de mi vida que yo no me despierte y me acuerde de la tortura. Qué va. Todos los días me acuerdo de la tortura. Yo no puedo evitar eso. Una vez estando en Salta, discúlpame que te siga contando así, sí, dale, yo también. Una vez estaba en Salta con un colega de ustedes, un periodista, ahora hace muchos años no lo vi más, pero me dice, ¿te puedo contar algo sobre la dictadura? Porque veníamos de dar una charla. Le digo, sí, mirá, no se lo conté ni a mi mujer ni a mis hijas, porque a mí me da vergüenza hablar de esto. Sí. Entonces, cuando dicen, los desaparecidos, ¿por qué no fueron a denunciar? Hay gente que no fue a denunciar por el miedo, otros por la vergüenza, porque hay que elaborar, hay que hacer un proceso para poder hablar de estas cosas. Sí, no es tan fácil. Este hombre lo contaba por primera vez. Me lo contó a mí tal vez porque no me conocía, o sea, porque me conocía superficialmente. Claro. Me dijo, yo era militante de la Acción Católica. Yo no era guerrillero, era de la Acción Católica. Íbamos a las villas. Bueno, por ir a las villas me castigaron. Me secuestraron, me torturaron, me hicieron de todo. Bueno, similar a lo que ya te conté. Sí. Milagrosamente salí con vida de todo esto. Y un día iba caminando por la calle de Salta y veo a un mendigo.
veo a un mendigo y en ese momento lo miro a los ojos y los ojos eran los de mi torturador. Y yo lo reconocí inmediatamente. Dice, había un adoquín junto a él y yo pensé, ahora fuiste torturador, ahora sos un mendigo. Bueno, ahora te voy a partir la cabeza con este adoquín. Y en determinado momento, una voz en su cráneo le dijo, vos no sos asesino, vos sos un cristiano. Así que a este, por más que te haya torturado, ya tiene su castigo. ¿Era él, en Dejalo así. serio? ¿Era el torturador? Sí, exactamente, exactamente, ¿Y y lo cómo, reconoció. y cómo Se terminó en la calle? reconocieron. Y bueno, te das cuenta que a Qué veces bárbaro. quienes llevan adelante torturar gente también tienen su costo, ¿no? Qué bárbaro. Algunos disfrutan, otros tendrán otras consecuencias en su psiquis. Bueno, Bravísimo. esa es la Bravísimo. realidad. Te puedo contar decenas de casos como ese. Vamos Entonces yo a mí va- me produce repugnancia. No, obviamente, obviamente, porque bueno, a que haya gente que avale eso y que acompañe eso, más allá de la otra cuestión que estábamos hablando en principio, genera repugnancia, ni más ni menos, porque hay un estado de inhumanidad que uno no creía que podía haber. Pero bueno, lo interesante de esto es que haya testimonios para que tengamos memoria, verdad y justicia al respecto. Javier, lo que vamos a hacer es comprometernos a seguir de cerca cómo avance todo, si tengas, y cada vez que tengas novedad de contarnos, y cada vez que podamos hablar al respecto, hagamos el ejercicio para que no se hable tan livianamente de lo que se pretende, bueno, alegremente implantar como una especie de teoría de los dos demonios y que fue una guerra y que, bueno, de los dos lados estaban algunos con excesos, porque, bueno, la justicia con muchos datos, con mucha información y con muchos testimonios ha, bueno, generado, obviamente, a partir de esos documentos, la posibilidad de, bueno, demostrarle a la sociedad y a las nuevas generaciones. Yo tengo 46, pero hay algunos que tienen menos de 30 y que si no les contamos esto seguido, si no se lo repasamos más allá del 24 de marzo, me parece, y de otro aniversario, ¿no? La noche de los lápices, podríamos repasar la masacre de Trelew, pero si no, pareciera ser que esto pasó así tan lejanamente que no va a volver a pasar y se va a hablar livianamente en algún momento cuando no haya contemporáneos de lo que vivieron las atrocidades del 76 al 83. Así que sigamos despertando conciencia y comprometiéndonos a escucharnos y a escucharte principalmente más seguido, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Les mando un gran cariño. Espero no haber abusado del No, por tiempo que favor, me dieron. por favor. Y bueno, estoy a su disposición. Dale, muy enriquecedora la charla. Te mandamos un abrazo, gracias. Hasta luego. El doctor Javier Garín es quien ha denunciado, después de haber marchado el último 24 de marzo, al presidente Milei y a la vicepresidente Villarruel y a Juan Joffre, hermano del torturador, porque este abogado de 38 años en su profesión de Lomas de Zamora, en Banfield, está cansado de que, bueno, muchas acciones de este gobierno, pero esta en particular sobre política de derechos humanos, generen que cualquiera hable y diga lo que se le viene a la boca. Y que se quieran implantar otra vez teorías de este tipo, no le ayudan a la Argentina y no le ayudan a la humanidad toda. Él denuncia por apología del terrorismo de Estado e incumplimiento de deberes. Fue abogado en causa de obreros desaparecidos, en causas ambientales, en causas laborales. Esta bueno, denuncia la ratificó en el juzgado de la doctora Servini. Habló de que en Italia y en Alemania no es lo mismo porque ahí el fascismo realmente llegó a tal extremo que la sociedad tomó conciencia del daño que se hizo. Pero igualmente uno dice el Estado justificando todas estas atrocidades, torturas, muertes, robos de bebé, bueno,
Por más que sean 1000, por más que sean 50, por más que sean 6 millones, me parece que lo importante es, bueno, tener memoria y hablar al respecto. Y el juicio a la Junta de 1984, de 1985, por los derechos de lesa humanidad, demostraron que vinieron por todo, que secuestraban, que allanaban, que robaban, que violaban, torturaban, robaban bebés. Por eso el prólogo de Ernesto Sábato, cuando dice nunca más, obviamente, nunca más es nunca más. Y Javier Garín recién nos atendía y hablaba con nosotros al respecto. Enriquecedora charla, ¿eh? Última tierrita de colores. El Espejo, Luis Coria, 92.1. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con